Santo Gerardo Britos nació en Montevideo el lunes 2 de octubre de 1967, pero vivió gran parte de su niñez en el barrio Tiscornia de la ciudad de La Paz, donde cursó hasta cuarto año de primaria. En esa época su familia volvió a la capital para establecerse definitivamente en el Prado, donde terminaría la escuela y más tarde secundaria, primero en el Bauzá y luego en el Liceo 36. Aprovechando que tenía buena manualidad, se presentó en un taller mecánico para pedir trabajo y le ofrecieron hacer chapa y pintura. Desde ese entonces, Gerardo se las rebusca como chapista. Su segundo hijo, Franco, nació con un trastorno específico del lenguaje, lo que le implicaba dificultades para comunicarse, y para que pudiera socializar con otros niños, Gerardo lo inscribió en un club de baby fútbol. Pero él jugaba distinto a los demás y la ambición por ganar hacía que casi siempre lo dejaran en el banco, pudiendo entrar apenas cuando faltaba algún otro jugador. En 2018, ante una crisis institucional en el Club Carlitos Prado, Gerardo asumió la presidencia y resolvió, junto con otros directivos, abrir una escuelita de fútbol inclusiva que acogiera a niños con síndrome de Down, dificultades motrices y trastornos del espectro autista. Así nació Pateando Mitos, un espacio en el que todos juegan, todos socializan y todos aprenden juntos, tanto los niños como sus padres y los adultos a cargo. Lo que comenzó con 3 niños entrenando, pronto superó los 70, entre los 2 y los 25 años, que entrenan semanalmente, juegan con otros equipos, celebran sus cumpleaños cada mes y reciben a fin de año la medalla de campeones que merecen, aunque no hayan convertido un solo gol o pateado la pelota. Porque no se trata solamente de salir campeones. La idea es aprender a comunicar las cosas buenas y malas, a reconocer al otro y conocer los límites propios, más allá del deporte en sí, permitiéndoles divertirse y compartir la alegría, porque al fin y al cabo, la niñez es para eso. Es un placer recibir a Gerardo Britos, encargado de este proyecto Pateando Mitos. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto y bueno, muchas gracias siempre por... Un placer tenerte acá. Por estar acá. Estaba mirando las imágenes del Carlitos Prado, que yo me había confundido de cancha, me había confundido de club. Y a veces uno dice, ¿no? De pronto, internacionalmente, si uno ve estas imágenes, puede pensar en un descuido de las canchas de fútbol, porque las canchas de baby fútbol no todas tienen todo el pasto, claro. Tienen todas... Y sin embargo, hay algo que tienen todos estos clubes, es que está todo hecho con amor. De pronto no de forma hiperprofesional, pero todo está hecho con amor. Cada pintadita en una pared está hecha con amor. Cada vez que el canchero marca la cancha antes de un partido, también lo hace con amor. Todo. La verdad que sí, es muy sacrificado. Estar en el baby fútbol, la gente a veces se piensa que es para divertirnos nosotros y sin embargo dejamos muchas horas para estar en la cancha, para que los chiquillos tengan una posibilidad de jugar. Por suerte nosotros tenemos al Bocho Pascal, que siempre está, es esa persona que siempre está pintando, arreglando, haciendo cosas, que es fundamental en todo equipo de fútbol, ¿no? Digo, la verdad. Y nosotros hace un par de años hicimos una inversión muy grande, plantamos todo, quedó precioso, pero son más de 120 chiquilines jugando corriendo ahí todos los días. No tenemos una cancha alternativa, entonces lamentablemente las áreas y eso, bueno, volvieron a tener arena y eso, pero nada que ver con lo que era antes, ¿no? Sí, igual el maestro Tavares decía que esas canchas son parte de la formación del jugador de fútbol uruguayo, ¿no? Tal cual, el tema es que antes no se podía jugar. O sea, llovía un día y tenías 3 que tenía que parar porque era un charco enorme de barro. Por suerte ese tema se solucionó, hicimos todo, ya te digo, camiones de arena, de tierra, se removió todo y una cosa fundamental era para el tema del autismo, porque ellos de repente juegan, juegan a girar, y te imaginas, antes era todo tierra, era con la transpiración, si giraban sobre la tierra era un desastre. La presentación que estábamos mirando destacaba que vos hiciste hasta cuarto de escuela. No, cuarto de escuela en la escuela Tiscornia de La Paz. Ah, dale, aclárame eso, por favor. Claro, después hice el Bauzá, que ahí también dice, hice hasta quinto de liceo en el liceo Bauzá. ¿Qué ibas a estudiar? Quería ser ingeniero químico. Y la verdad que eran años difíciles, andaba muy bien con el tema de la química, la física, me gustaba mucho, pero justo fue el año 84, salida de la dictadura, muchos paros, entonces como que uno perdió o sea, ibas a estudiar, pero no podías y había un montón de cosas que como que perdí el ritmo y después
tuvimos que trabajar. Es increíble cómo esa vocación por la química y la física de alguna manera se ven reflejados en tu trabajo, en el trabajo actual que haces con esta muchachada, ¿no? Porque química es lo que precisas para comunicarte y la física forma parte del fútbol. Tal cual, sí, sí. Tenés que tenerlo, sí. Tenés que tener mucha química con ellos. Porque muchas veces hay gente que me dice, ¿qué especialización tenés? O y a veces no precisás. Es el tema de estar con ellos y que ellos te acepten. Primero que nada, que ellos te acepten. Eso es fundamental. Y te aceptan. Igual que a mis hijos, igual que a los guías que a veces nos ayudan. Hay todo un mito enorme atrás del autismo de que como que ellos no pueden jugar y eso, pero... ¿Es solo autismo o hay más síndromes? No, lo principal es autismo. Después tenemos un niño con síndrome de Tourette, con síndrome de Down, un niño sordo que hace un tiempo que no viene, pero siempre sigue siendo, porque a veces ellos tienen muchas terapias, ¿viste? De repente ellos están 2 o 3 meses sin venir, hasta a veces un año, pero después vuelven como si hubiese venido la semana pasada. O sea, se sienten tan parte de Pateando Mitos que ellos, esto es como una gran familia. Y mismo en el WhatsApp, yo una vez te conté a ti también particularmente, de que ellos formaron un grupo enorme de WhatsApp en el cual son montones de mensajes ayudándose con un montón de temas, ya sea con la educación, con el colegio, que es muy difícil. Comunicación entre ellos. Sí, 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 es un grupo de WhatsApp que yo paso la información de Pateando Mitos, tú vas a hacer otro, ¿no? Y en ese los padres se interactúan. Y de repente mandan la foto del hijo, con actividades, de repente en algún lugar que hacen natación, entonces ya los otros padres están preguntando dónde es, y bueno, con ese tipo de cosas ayudan. Y aparte la experiencia sobre una terapia o sobre un lugar que de repente quieren algún colegio. Bueno, yo lo llevé ahí, no me gustó, lo atendieron mal, lo dejaron en un rincón como si fuera sin hacer nada, y, o sea, inclusivo, pero te dejan ahí al chiquilín haciendo dibujitos mientras los otros estudian, que eso no es inclusión. Entonces ya se pasan información y evitan el tema de pasar un mal momento con el chiquilín, ¿no? Vos sabés que voy a tratar de ordenarme un poquito en el pensamiento para poder preguntarte, Gerardo, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de este tipo de trastornos, una de las cosas que no tenemos en cuenta es que nosotros manejamos la libertad de expresión según nuestros estándares, la de las personas, entre comillas, normales, de cómo nos expresamos, cómo nos manejamos con el otro. Y muchas veces no entendemos que esto es muy fácil hablarlo desde acá, quien no tiene un hijo con el trastorno, ¿verdad? Pero muchas veces es muy difícil entender el concepto de libertad, de movimiento y de expresión que puede llegar a tener un niño con este trastorno, con el trastorno autista. Y a veces eso también puede llegar a ser enriquecedor para los demás, sin convertir la vida en un caos, pero sí enriquecedor, el decir, esta persona expresa lo que siente realmente cuando nosotros muchas veces no nos atrevemos a expresar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la convivencia y de la educación. Claro. Es que ellos son, como tú decís, la mayoría de las veces son muy libres y son muy de expresar lo que ellos sienten. Y yo te pongo un ejemplo con Franco, con uno de los muchachos adolescentes. Un día le dije que era grande, nosotros hacemos básquetbol también, vamos a eventos que nos ha invitado la Secretaría Nacional de Deporte, nos ha invitado a eventos y hemos ido y han pasado preciosos los chiquilines, entonces pisaban muchachos grandes. Entonces digo, Franco, digo, ¿te animas a...? Mirá, me salió para hacer básquetbol con los chiquilines y me miraba todo entusiasmado, como me decía, qué lindo, qué bueno, no sé qué. Digo, sí, digo, vamos a ir a tal lado, a Florida, vamos a ir, sé qué, qué buenísimo, está. Digo, ¿querés ir? No. Así. Sí, sí, de frente y mano. Y yo digo, viste, comúnmente uno dice, no me entendió. Digo, no, así querés jugar al básquet. No. Dice, ¿puedo seguir jugando al fútbol? Sí, anda. Y digo, es tan simple como eso y que tendría que ser así, ¿no? Digo, no tanta protocolo, son sinceros completamente. O sea, él está entusiasmado porque íbamos a hacer la tarea del básquetbol para los demás compañeros, pero él no quería participar porque no le gustaba, y fue completamente sincero, y eso es muy difícil encontrarlo en las personas que
neurotípicas las que no tienen autismo, ¿no? Muy, muy difícil. Vos sabés que te voy a hablar de la experiencia propia con el baby fútbol, ¿no? Porque el baby fútbol, y vos corregime si me equivoco, tiene como varias etapas, ¿no? La primera, cuando son chiquitos, cuando arrancan con 4 años, es un evento que nos da gracia y nos da ternura verlos con los uniformes medio grandotes, chiquititos, corriendo todos juntos atrás de la pelota. Y a medida que va transcurriendo la vida en el baby fútbol, se va tornando competitivo. Y a veces yo siempre digo, si vos te quejás de lo que pasa en el fútbol profesional, anda a verte un buen partido de la generación que hoy en día tiene, por ejemplo, 12 años jugando al baby fútbol, que han jugado al fútbol, que juegan unos partidos donde dejan realmente todo en la cancha y son chiquitos y se transforma en un evento competitivo. ¿Cómo lo viven ellos dentro de la cancha? Y ellos son competitivos, les gusta ganar, les gusta hacer goles. Pero la manera que lo llevamos nosotros, que no le exigimos la competencia, ellos van aprendiendo a que es más el tema de diversión, de jugar. Y entonces vos los ves en la cancha, por ejemplo, el muchacho con síndrome, el niño con síndrome de Tourette, que se llama Emanuel, él estuvo en algún cuadro de baby fútbol en el cual literalmente lo echaron. Porque él empieza con el tema de los movimientos, síndrome de Tourette, el tema nervioso, que empieza con el tema de las puteadas, ahí a insultar, que no lo controla, no controla el cuerpo, y bueno, entonces literalmente de ese club lo echaron, sin entender cuál era la complicación que él tenía, ¿no? Con nosotros nunca tuvo un episodio, absolutamente ninguno. O sea, cuando vemos que ellos empiezan... ¿Y si lo tiene? No, pero no sé, está la madre ahí para controlar y todo, ¿no? Pero tratamos de, primero que nada, está el niño y no la competencia. Ahí está la diferencia, porque de repente... Capaz que en un partido de fútbol la gente que le gritaba, el técnico también que le gritaba, que le exigía ciertas cosas, ciertos movimientos, que a veces no los entiende. Que eso es otro tema. A veces la frustración en el autismo o en el síndrome de Tourette es fundamental, porque a las hace un ejercicio y no lo lleva a cabo, la frustración es lo que lo pone mal. Claro. Entonces, tratar de motivarlo y que aunque le erre el arco, motivarlo igual con los compañeros. Nosotros a veces tratamos de aquel que tiene muy poco movimiento, que de repente sabemos que no va a correr a la par de los otros, de alguna manera lo hacemos que participe o paramos un poco el juego sin hacer como que paramos el juego y patea la pelota y ahí todos lo saludamos, todos festejamos y él lo disfruta, a su manera lo disfruta. Y en esto también, porque no le exigimos competencia así y de repente le festejamos el gol y todo ese tipo de cosas. Y ellos creo que de a poco van entendiendo que el tema es divertirse más que competir, ¿no? Y hablando del tema de divertirse, ellos llevan, por ejemplo, el conteo de la cantidad de goles que se hace en cada partido. Sí, lo llevan. Sí. Lo llevan. Lo llevan, pero termina el partido y se olvidan. O sea, también tenemos muchachos con discapacidad intelectual y también que ellos son los que son más competitivos todavía. Y hemos tenido partidos en el cual ellos cuentan los goles, pero después que termina el partido se abrazan entre todos. Es como un poco como cuando vemos el baby fútbol de los chiquitos, que me hacías el comentario recién, que uno lo disfruta porque toda la inocencia, toda la pureza, todo de la diversión, del jugar, de compartir con el otro, que el otro es un compañero, aunque tenga la camiseta de otro club. O sea, ves que los chiquitos de repente meten un gol y festejan todo. Esto no es tan así, pero sí lo disfrutan, que estén todos contentos, porque después de eso nosotros siempre hacemos como un tercer tiempo, cuando hacemos eventos, una merienda compartida con todos, y eso de que no pueden tener amigos, es como que se ha quedado un poco de lado. Y eso está buenísimo, y a veces uno se pregunta, ¿no? Porque como siempre pasa, perdón que no lo estoy mirando a Gerardo, pero estoy mirando la pantalla que están viendo también ustedes en sus casas, viendo estas imágenes. Y uno se pregunta, Gerardo, también, viste que en todo hay grados, ¿no? Hay grados grados de autismo, grados en lo que tienen. ¿El fútbol se pierde de algún jugador con futuro por esto? No, es muy difícil saberlo eso, porque la exigencia es muy grande del fútbol, ¿no? Sí. O sea, mi hijo mayor es disléxico agudo, o sea, es completamente distinto, pero tiene cierta... que lo lleva de repente a tener bajo autoestima, es un problema muy grande ese, y él le hizo hasta tercera, un huracán del Paso de la Arena, y eso jugó hasta tercera, y es muy sacrificado,
y es muy estresante y a veces está muy injusto, ¿no? Porque a veces se viajaba hasta Tacuarembó, no lo ponían. Entonces digo, para un muchacho que de repente es autista, de repente es muy estresante todo eso de vivir el fútbol, y yo no lo vería como algo como para ellos. ¿Y qué coautoría ha tenido tu hijo en todo este camino que has arrancado vos con todos estos gurises? Cualquiera de los dos. Agustín es el más grande y Franco es el que más complicaciones ha tenido, porque ya te digo, a tener, primero que nació sordo, venía con un montón de complicaciones, pero a vos te cambia. O sea, como padre te cambia la visión de un montón de cosas y de apreciar un montón de cosas que de repente me pasaba en el liceo, cuando de repente me daban las notas, él tenía las notas mínimas justas y yo quedaba loco la vida y él también. Y de repente veías a una madre rezongando a la hija porque en vez de tener 12 tenía 11 en una materia. Y era como que era... Y entonces ahí vos te das cuenta que esas cosas también te ayudan a valorar el esfuerzo de los chiquilines, ¿no? Y con Franco, bueno, Franco fue el motivo, y Agustín obviamente, de que uno cambie la cabeza y que, bueno, que las dificultades de él te enseñan que de repente vos podés dar una mano que otros chiquilines puedan disfrutar del fútbol, que es en el Uruguay es lo máximo. Y creo que la pregunta que siempre, hasta el día de hoy, me hacen muchas personas, me dicen, mi hijo sueña con jugar al fútbol. Y tiene 15 años. Entonces a veces yo no puedo creer que en este país con 15 años no haya tenido la posibilidad de jugar al fútbol. Y el sueño de mi hijo es jugar al fútbol. Bueno, el sueño acá se te va a cumplir. Y la verdad que se le vienen y pasan bárbaros, chiquilines. Antes de hacerte la última pregunta que tengo para hacerte, ¿cómo hacemos para conocer el trabajo de Pateando Mitos? Y puede entrar al Facebook de Pateando Mitos, al Instagram. Me pueden llamar a mí también al 097 30 28 14. Ahí tenemos la dirección en el Zócalo. 027. Y bueno, y nosotros... Repetí el número, por favor. 097 30 28 14. Bien, perfecto. Y ahí me llaman, me mandan un WhatsApp, yo les mando la información, les mando este mismo video que de los premios destacados, que de hecho sea de paso, nosotros tuvimos la suerte, no sé si la suerte, de ser elegidos entre un montón de proyectos, y bueno, fuimos elegidos entre los 4 finalistas junto a personas notables, sensacionales como Selva, como Vale, como Ramón, que de todos aprendí un montón, éramos todos tan distintos, con proyectos distintos, pero que aprendés un montón con esa gente, ¿no? Le pido disculpas a la producción, pero tengo 2 preguntas. La primera es, todo lo que tiene que ver con partidos, ¿es intraescuela, es dentro de la escuela, o han competido contra clubes de repente con gurises sin problemas? No, es entre escuelitas. Bien. Es entre escuelitas, sí, porque ellos mal o bien tienen diferencias. Y estaría bueno, o quisieran, por ejemplo, que hablando de inclusión, hablando de integración, se pudiera dar eso de poder enfrentar el cuadro de Pateando Mitos con un cuadro cualquiera de baby fútbol o de la categoría que corresponda. Sí, es muy difícil. Porque además eso sería integración. Digo, si el DT del otro cuadro tiene la posibilidad de poner a los padres y a los niños en situación, es decir, le vamos a enfrentar a un club de estas características, ahí estaríamos entrando también en una etapa de inclusión verdadera. Sí, lo que pasa es que ellos juegan distinto, y no tienen tanto en la cabeza la competencia de repente capaz que meter el cuerpo en un momento para tirarte, ellos ya van a jugar más a la pelota. Entonces me disculpo por esta última pregunta. Pero nosotros, la idea que siempre está vigente es sí, por ejemplo, en la Liga La Teja Capurro, que es la liga en la que participamos nosotros, es en algún momento hacer partidos, categoría, por ejemplo, la categoría 2013 o 2012, por decir algo, y que los chiquines estén en los dos lados, con chiquines de los 2 clubes. Eso está buenísimo. ¿Entendés? O sea, obviamente tenés que tener una charla previa con los gurises. Con los padres. Con los padres, pero principalmente con los gurises de los clubes que no son autistas, para decirles, bueno, que la idea es que ellos participen más, ¿no? Que no sea una cosa que ellos queden mirando, sino que tengan más participación, ¿no? Y tengo la última pregunta, Gerardo, antes de despedirte. ¿Qué poder tiene el deporte, no? Porque el deporte ha rehabilitado gente de la droga, el deporte ha rehabilitado de la delincuencia, el deporte ha rehabilitado gente de la depresión. Sí, muchísimo.
Y más en esto, que los gurises han cambiado, hace 4 años que estamos, y vos ves los cambios de los chiquilines, es abrumador a veces de los movimientos. Nos ha pasado, la vez pasada nos pasó con un chiquilín que lo fuimos a ayudar y Santino me dijo, mi ayudante Pablo Martínez me dice, ayúdalo Gerardo. Cuando lo voy a ayudar me dice, yo puedo solo. Y lo hizo solo. Entonces a veces lo subestimamos más de lo que realmente sabemos que ellos pueden llegar a hacer. Y eso es un ejemplo, y digo, y hay mismo en el básquet y todo, nosotros fuimos sin tener una práctica y los chiquines juegan, se pasan la pelota, comparten y es una terapia muy buena. El fútbol, bueno, el deporte en general es una terapia sensacional. Gerardo Brito de Proyecto Pateando Mitos, muchas gracias por esta entrevista, gracias por esta visita y gracias por el trabajo que realizan. Por favor, bueno, saludos a todos, en especial al Club Carlitos Prado y bueno, aquellos chiquilines que quieren ir a jugar al baby fútbol, se necesitan chiquilines para que vayan, así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.